Buenos días. Estamos en la tercera sesión de Las Lletres en Parlen. Yo soy Elena y estamos retransmitiendo en no directo desde la librería Sinusia. Sí, es un espacio en el que nos encontraremos, espero que muy pronto. Yo creo que este será el último programa que grabaremos, espacio que grabaremos de Las Lletres en Parlen para hablar de literatura infantil fuera de Sinusia. En esta ocasión lo voy a hacer en castellano, ¿vale? Porque nos han llegado peticiones de otras partes fuera de Cataluña, de personas cercanas que quieren acercarse a este mundo. En esta ocasión vamos a hablar de libros para los muy pequeños, para las muy pequeñas. Y claro, cuando hablamos de libros para las muy pequeñas, los muy pequeños, estamos hablando de libros desde 0 años, del momento de nacimiento, hasta los 3 años. Y, por supuesto, libros de todo tipo, libros de fotos, libros grandes, libros pequeños, libros duros, libros blandos, libros con imágenes, libros con historias, libros con cantarellas, con poesía, libros y leer antes de leer. ¿Y por qué el libro? Pues porque el libro no deja de ser un objeto que en estas edades tan tempranas los acerca y sobre todo al adulto más cercano, o sea, es el nexo de unión, el trampolín, ¿no? Para saber quiénes son, qué es ese mundo que tienen fuera de ellos y cómo se relacionan. Y el libro no deja de ser un objeto que permite y que posibilita esa relación afectiva que va a hacer, entre otras muchas cosas, además de la literatura y el libro, que el niño y la niña vayan desarrollando su identidad, vayan desarrollando su imagen de ellos mismos. He intentado hacer un despliegue de diferentes tipos de libros. Digamos, los primeros libros serían libros objeto, libros blanditos, libros que en ese primer año de vida, que la vida entra por la boca, se pueden chupar, se pueden llevar a la cara, se pueden acariciar. Son libros fuego. Estos libros he traído uno, pero hay muchos de ellos. Libros en los primeros años que juegan con la poesía, con el lenguaje, con aquellas canciones y cantarellas y poesías, con las nanas, con la canción y la música tradicional y con la musicalidad y el ritmo del lenguaje. Estos también podrían ser toda la colección de Calandraca en castellano de la cuna a la luna, en que están jugando con este ritmo de 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, ¿no? Y que nos llevan a, aunque no entendamos, sí ponernos en relación afectiva con el adulto. Tendríamos libros que los tenéis en catalán, en castellano, en vasco y en gallego. Estos libros poéticos, estos libros que nos cantan una canción y nos narran una poesía. Libros juego, estos libros juego publicados por Edelvive, que permiten la sorpresa y el lenguaje y la anticipación, ¿no? Aparece otra cosa, ¿qué aparecerá? Estos libros que permiten, en las inseguridades y seguridades que se crean en los primeros años, repetir y repetir y repetir y tener la confianza de que aquello que ellos y ellas van conociendo va a volver a suceder. Estos libros que serían de imágenes, que pueden ser imágenes en foto, estos libros, precioso, conociendo el mundo, libros en imágenes, los Imaginari, con ilustraciones, siempre todo muy cercano a lo que es la vivencia cotidiana
de los niños y de las niñas, ¿no? Ya que todavía el pensamiento, un pensamiento abstracto y pensar que el mundo sucede fuera de ellos, aún no. Entonces son estos libros que pueden ser grandes libros en formato, ¿sí? En el que el mundo se nos muestra en imágenes, en el que lo podemos ver en el suelo cuando ellos gatean, cuando se arrastran, cuando se sientan. Libros juego, estos libros pequeñitos que podemos apilar, con los que podemos jugar, con los que podemos sorprendernos y ver qué pasa si los tiramos. Estos libros que nos hablan de la vida cotidiana de ellos y ellas. En este caso es de Flamboyant, pero tenéis también el de Carlet. ¿Qué más? Libros, esto sorprende. Estos libros de un formato que las manos pueden manejar. Libros juego, que además producen sonido, que además son duros, que podemos repetir, que tienen diversas formas y que van encajando. Libros sorpresa, con los que ir jugando con el lenguaje y adquiriendo todo un vocabulario. ¿Qué más? Digamos, tendríais aquí todo lo que son los libros poesía, los libros movimiento, que tienen que ver con los ciclos, con el día a día, ¿no? Estos libros de Casals, hechos por Meritxell Martí, Xavier Salomó, que hablan del bon nit y bon día, del buen día y buenas noches, que se mueven y que nos permite ir anticipando esos objetos y esos rituales de la cotidianidad que nos van a hacer o que aparecen por la noche y que aparecen por el día. Este sería otro tipo de libro de las cosas cotidianas, irse a dormir, comer, bañarse, que acompañan con un lenguaje musical. Chip chap, ¿no? ¿Qué pasa? Ja està preparat, que anem a bañarnos. O sea, digamos, en estas edades tan tempranas, el libro, la literatura, despierta a una identidad con ellos mismos, quiénes son, y a través del libro y de la literatura se saben interpretar y saben enmarcarse en lo que pasa en su entorno más cercano. Este libro, por ejemplo, de Taro Gomi, ¿no? Que son a bañarse. O sea, es un libro que, como en muchos otros, habla de dormir, de bañarse, de andar, de caminar, de perderse, de jugar, ¿no? En el que para los más mayores es todo el mundo de decir, va, es hora de irse a bañar. No, que me quito el disfraz, ¿no? Y en una secuencia divertida, en una secuencia que él puede interpretar de juego, está hablándonos y está dando algo más de margen a lo que sería ir hilvanando y enlazando una historia. Como podría pasar también con el globito rojo. El globito rojo es una secuencia de un niño que sopla un globo que se va haciendo grande, grande, hasta que vuela. Y esa transformación, ese ciclo, en imágenes muy claras, que va a permitir y que va a acompañar en esa creación del pensamiento secuencial, o del pensamiento que va avanzando, ¿no? Una cosa, luego otra, y esa transformación. Son libros en imágenes muy claras y que nos llevan a toda una secuencia, ¿vale? Por ejemplo, este de Artur también, que es todo es un libro
que en síntesis es el nacimiento y la salida del huevo, ¿no? Que se identifica con ellos mismos, con esta parte oral, con esta parte de descubrir el mundo, de salir al mundo, de perderse por el mundo, de no saber qué es el mundo, de sentir que hay algo grande que se les aproxima y aún no saben ni qué, que les da calor, que les da seguridad y que les da tranquilidad. Ya cuando son un poquito más mayores podemos empezar a anticipar, ¿no? Con estos libros que, como este de Lobo, jugar, ¿no? Diciendo siempre corporalmente, ¿vale? Me pongo mi nariz, me pongo mi ojo, me pongo mi otro ojo, me pongo mis orejas. Este sería un ejemplo más. A través de esta corporalidad y de la construcción de la imagen corporal, construimos también una historia, que sería este. Podemos pasar a una historia a jugar. Si yo fuera un león, ¿qué haría si yo fuera un león? Estos libros juegos que permiten ir descubriendo e ir jugando detrás de un escondite. ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos luego estos libros que acompañan las poesías y las canciones, que van jugando. Y a medida que van creciendo, tendríamos, bueno, libros, ¿no?, que explican historias, que permiten repetir sonidos y que juegan con la musicalidad y el lenguaje. Y por último, bueno, este tipo de libros también que se acercan más ya a lo que es la realidad, una realidad ilustrada de ellos, y nos explica la historia de cómo viven. Y por último, pues ya sabéis que es uno de mis libros preferidos a la hora para los peques, pero este creo que nada, desde que son bien pequeñitos, ¿no? Es Christian Houghton, es un autor que con muy poco expresa y hace literatura de mucho. Esta situación cotidiana, bueno, se titula Un poco perdido, que es como están los niños y las niñas en esta edad, perdidos, ¿no? Perdidos en el significado, perdidos en un entorno y que se van construyendo. Y con poco, van recogiendo pues lo que son también los miedos, el miedo, la dificultad, bueno, todo esto que van construyendo y que les produce la infancia. No es una cosa maravillosa, sino que también suceden cosas en las que uno se siente perdido, piensa que lo van a abandonar, que lo van a devorar, que no va a encontrar nunca más a esa mamá, que aparecen amigos que lo ayudan, que le describen el mundo, cómo son las orejas, cómo son los ojos, cómo es el cuerpo. Y aunque haya una equivocación y esa no sea la mamá, y esa no sea la mamá, y esa no sea la mamá, siempre aparece la mamá, ¿no? Y esto es lo que puede ofrecer la literatura y el libro, esta compañía, este acompañar que hacemos el adulto y este situarse y descubrirse a ellos mismos y descubrir el mundo. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que nos encontremos bien pronto en Sinusia, que podamos, porque como veis se quedan aquí montones de libros, que podamos en el espacio de la librería hablar sobre literatura infantil y eso es todo.